En el 2015 comienza una investigación en el marco de una maestría en estudios culturales sobre un enunciado que me hacía un poco de ruido y que es el enunciado de negros de mierda. Esto surge primero de una interpelación personal, de un deseo de saber. Yo en el libro expongo que en muchos momentos de mi vida me he encontrado diciéndolo, pensándolo cuando era chica, digamos, esto no tiene que ver con la hipocresía ni la mirada del intelectual que mira de arriba hacia abajo un fenómeno del que se quiere distanciar, digamos. Lo he dicho en mi infancia, lo he pensado en ámbitos familiares, con amigos, hasta que llega la oportunidad, como nos llega a todos, ya sea desde ámbitos académicos, humanos, familiares, de poder interpelar y desnaturalizar lo que parece un enunciado o cuestiones que están muy naturalizadas y ponernos a pensar un poco por qué la estoy diciendo, desde dónde. Bueno, también desde un deseo de saber, desde un deseo de conocer, y en el 2015 empieza una investigación de trabajo de campo, ¿no? Ujú. Esto a partir de entrevistas, encuestas, no probabilísticas, encuestas semiestructuradas, entrevistas en profundidad, focus group, bueno, toda una serie de herramientas que llevó a cabo para lograr una investigación con una cierta dignidad y viabilidad. Y de esta investigación surgen resultados que son alarmantes en relación a este enunciado. ¿Por qué justo elegiste esa frase negros de mierda? ¿Por qué? Porque la había escuchado cuando era chica en ámbitos familiares o cercanos y porque en un momento me planteé que la estaba reproduciendo. Y justamente es eso, digo, ¿por qué digo negro de mierda? ¿Por qué escucho esto en mi círculo familiar o en mi círculo de amigos, en la escuela? Entonces recalo en esa frase y empiezo a preguntarme por qué. Justamente esto habla un Ujú. poco el libro, ¿no? Y bueno, hay un 94,1% de los encuestados que dice que escuchó, dijo o pensó en algún momento de su vida esa frase. O sea que la audibilidad es innegable. Un 94% de las personas dice que en algún momento de su vida la escuchó, la dijo, la pensó. Pero nadie expresó que nunca lo haya dicho, escuchado o pensado. O sea que en las grandes urbes, sobre todo, pero también en San Nicolás esto está muy arraigado. Recientemente estuve presentando el libro allá en San Nicolás. Nos habla de que la frecuencia, la audibilidad y la naturalidad es innegable. Y también frases asociadas como eso es de negros, ese lugar es de negros, esa vestimenta es de negros, ese barrio es un barrio de negros. Por un lado tiene que ver, a ver, tiene que ver con varios fenómenos, varios fenómenos. Por un lado, con la categoría de que vamos construyendo de matable, de un ser, de una persona que no necesita ser nombrado, que no es reconocido en su condición de humano, que no se lo nombra por su nombre, y que es un matable. En este sentido lo propone Gargarella, Victoria Pita, que son autores que me gustan muchos, y tiene que ver con esta idea de hay que matarlos a todos. Conllevan el nivel, me imagino que en el estudio que hiciste en el libro, la carga de odio que hay Sí. dentro de dentro de la frase esto de negros de mierda, que te deriva a un montón de cosas, como dijiste vos, que te deriva al término de casi el exterminio, ¿no? Exterminio, sí, por un lado sí, tenemos ese uso, ¿no? Del que lo enuncia, que hay que matarlos a todos, hay que poner una bomba en las villas, que se vincula mucho con una palabra nueva que surge en el 2016 que se llama aporofobia, que la plantea de la Cortina. Hay un libro que les recomiendo que es muy cortito, se llama Aporofobia, que tiene que ver con el miedo al pobre.
Y esto tiene que ver con obviamente, una estigmatización social a favor de la criminalización de ciertos sectores, ¿no? Allende hayan cometido delitos o no, una persona que comete un delito es un delincuente o es una persona que cometió un delito. Pero en Argentina metemos todo en la misma bolsa y uno de esos usos es llamar negro de mierda a una persona que comete un delito, por ejemplo. Como vos decís, esa frase, el enunciado negro de mierda, asociado a que matarlos a todos, poner bombas en las villas, está cargada de odio y también del dicho al hecho, le hace a Alemania 1933, hay un solo trecho o hay un solo voto. Hay un voto de distancia, porque, a ver, Hitler fue elegido democráticamente y él dijo, hay que matarlos a todos, y lo llevó a cabo, la solución final, ¿verdad? Que Sí. planteó. Es un hábito inflamable, digamos, esto es como contagioso, lo vamos reproduciendo sin ponernos a pensar, y mucha gente me decía, es inofensivo, y acá aparece algo muy hasta gracioso, pero seguramente lo tienen la gente que está escuchando lo va a poder. Muchos me decían, no, Irina, pero yo no le digo negro de piel, yo le digo negro de alma, que también es otra expresión que escuchamos y que si lo buscan en YouTube aparece Mirta Legrand que dice, yo tengo un alma rubia, un alma blanca. Ujú. Como primero, si existiera el alma, bueno, deberíamos preguntarnos metafísicamente, y en el caso de existir, si tiene color o no, y se asocia siempre lo negro, esto ya fue estudiado por Frank Fanon, con lo maligno, la oveja negra de la familia, eh, a los aborígenes también llamarlos como negros, etc. Entonces es peligroso porque yo sostengo, esta es la hipótesis un poco del libro, que con decir negros de mierda estamos haciendo algo. Es un acto de habla. No solamente estamos diciéndolo entre amigos, en un asado, ¿no? Mirá los negros. Estamos haciendo cosas, estamos estigmatizando, estamos basurizando, por eso aparece el epíteto de mierda, porque la palabra de mierda nos habla de un ser desechable, execrable. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en Rosario, nosotros tenemos una circunvalación que rodea la ciudad, y aparece también en San Nicolás entre el adentro y el afuera, los que están en los márgenes de la ciudad, aquellos barrios que están en los márgenes y el centro, entre los que están adentro del sistema y los que están afuera. Y aparece el de mierda como una categoría que basuriza a esa persona. Entonces, repaso. Hay un uso estigmatizante. Después surge algo interesante, que hay una apropiación orgullosa. Hay gente que se autodenomina, ¿no? Negro de mierda. Por ejemplo, Pablo Lescano, el cantante Claro. de Damas Gratis, tiene escrito en su pecho 100% negro y cumbiero. Hay todo un colectivo que recomiendo seguir en Instagram que se llama Identidad Marrón, que tiene que ver con apropiarse, ¿no?, de esto y Ujú. resignificarlo al término. Y al resignificarlo y apropiarse orgullosamente, le hacemos trampa al lenguaje y le hacemos trampa a la vida. En tercer lugar, aparece un uso cariñoso y consensuado. Seguramente todos tenemos un amigo, una amiga, un familiar que le decimos el negro, el tío negro, negrita. Entre los matrimonios a veces se dicen la negra, el negro. Y eso Ujú. también hay que decirlo. Pero es consensuado y es familiarmente o socialmente aceptado. Y el último uso de la expresión tiene que ver con el racismo, que es el racismo fenotípico, es decir, el racismo por nuestro color de piel, pero también con un racismo cultural, ¿no?, que tiene que ver con las prácticas y que trasciende todas las clases sociales. Porque acá en Rosario, en el country más caro de Rosario, que es el Kentucky, donde vive Messi, hice encuestas ahí, entre unos y otros se dicen negros de mierda, ¿no? En la misma clase social. ¿Se acuerdan hace unos años que hubo un audio de que se llamó La Cheta de Nordelta? Y Sí. ella
decía estos negros de mierda que están con la reposera y vivían en uno de los barrios más caros de la ciudad. Entonces no tiene que ver con la clase social, sino que es un racismo de tipo cultural. Y con algunos resabios de la esclavitud que han quedado en el imaginario argentino también. Nosotros como argentinos hemos ocultado las raíces negras de nuestro Estado Nacional, de la Constitución de nuestro Estado Nacional. Juan Bautista Cabral, Bernardo de Monteagudo, María Remedios del Valle, son todos héroes y heroínas de la patria. En el caso de María de Remedios del Valle, Belgrano la nombra capitana de los ejércitos, y eran negros, afrodescendientes, mestizos, mulatos, digamos. Se oculta esas raíces negras porque se quiso instalar un imaginario blanco, heterosexual, católico, en la fundación de nuestra nación. Perdón, te había cortado. A eso iba, ¿no? Hablando de fundación de nuestra nación, este término de negros de mierda, ¿dónde lo encontrás más? ¿En una urbe más grande como Rosario o en una urbe más pequeña como es San Nicolás? Es muy interesante tu pregunta. En general se dan las grandes urbes. Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, que Córdoba tiene una expresión muy particular, que es negro culiado, Hmm. muy particular, que puede ser visto como un insulto para los que no son miembros de esa comunidad, etc. Pero trasciende la urbe. En San Nicolás es audible. De hecho, participaron de la encuesta personas de San Nicolás y se escucha y está naturalizado también. Digo las grandes urbes porque circula obviamente con más frecuencia de audibilidad por la cantidad poblacional, pero San Nicolás, digamos, no escapa a este fenómeno. De hecho, también trasciende las clases sociales entre personas que son humildes o que viven en barrios vulnerables, también unos a otros he escuchado en el estudio que dicen negro de mierda y viven ambos en una casilla de chapa. Entonces Ujú. no tiene que ver con la clase social en este caso, tiene que ver con aspectos culturales. Y la ciudad lo reproduce, tanto las grandes urbes, que se visibiliza más, pero como una ciudad emergente como es San Nicolás. ¿La política también tiene algo que ver con este término, ya que mucha gente utiliza o ve acciones de algo que son beneficiosas a otras personas y para esas personas no, pero ¿lo ves también en ese ámbito? Si no lo traigas vos, lo traigo yo. Hay políticas del Estado eh, que intentan generar condiciones de accesibilidad y de justicia social, porque no todos partimos del mismo lugar, y eso es una injusticia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de el esfuerzo, de la meritocracia, de que tenés que llegar laburando, de que, bueno, todos esos valores que tenemos impregnados y que seguramente algunos son válidos, muchos otros son heredados del imaginario de los inmigrantes y del esfuerzo y de que, a ver, bueno, voy a hablar después de esa cuestión de la inmigración porque también en su momento padecieron otros tipos de estigmas y otros tipos. Pero digo esto, cuando hay políticas públicas intentan lograr cierta equidad, accesibilidad, cuando se pavimenta un barrio vulnerable, cuando se les da notebook a los chicos y a las chicas para que tengan acceso a internet y que puedan conectarse, que puedan crear videos, músicas, o cuando la política del Estado es subsidiar algunas cuestiones que también trasciende la clase social. Yo me considero una clase social media y tengo subsidiada la luz, por ejemplo. Acá en Rosario hay todo un programa que por donde vivís y por tus ingresos te subsidian la luz. También, digamos, la universidad pública es subsidiada, se paga con los impuestos, ¿no? Y en la universidad pública asisten, porque han sido compañeros, hijos de jueces federales, gente Ujú. de alto poder adquisitivo, y van a la universidad pública, que es subsidiada con los aportes de Mm. todos. El problema
surge cuando en el imaginario el otro se ve como no merecedor de lo que yo pude conseguir porque tuve otras condiciones de crianza, de acceso, de trabajo, etcétera. Entonces, lo que molesta es la igualdad. Hay otro concepto que a mí me parece que es aberrante, que también está para otro libro que me gustaría que si lo puedas, lo podés hacer, es el concepto Una trilogía, ya vamos por que una ya vamos trilogía. por una trilogía, pero un concepto que también es aberrante, que es agarrar la pala. Como investigadora, como docente y como escritora y aparte ciudadana, ¿cómo recibes ese concepto de agarrar la pala? Hay una herencia en nuestro imaginario. Cuando yo hablo de imaginario, hablo de estas narraciones que están ensartadas, digamos, fluidas en nuestra memoria colectiva, ¿no? Esta narrativa de la nación que es propia argentina. Entonces, ahí está la narrativa de, por ejemplo, los inmigrantes que en el imaginario llegaron y fundaron este país o lo hicieron crecer agarrando la pala. Quiere decir, labrando la tierra, con sus parcelas, etcétera. Ahora hay que tener en cuenta que la inmigración, sobre todo la de principios del siglo XX, la de fines del siglo XIX, no era la inmigración que los próceres pensaban, ¿no? Que Sarmiento pensaba, digamos, estaba pensando en una inmigración del norte, de Europa, de Alemania, de Estados Unidos, de Suiza. Sin embargo, la mayoría de nosotros, los inmigrantes que llegaron, eran extremadamente pobres, eran de España, de Italia, eran analfabetos, eh, y en el sentido que tiene la expresión agarrar la pala vinculado a la inmigración tiene que ver con las posibilidades que tenían, que era el trabajo agrario. Luego, con la fundación de las universidades públicas, muchos de esos hijos de inmigrantes pudieron acceder, ¿no? A tener un título, etcétera. Es interesante porque también está en Argentina muy instalada esta invención de la generalización de que hay trabajos que son dignos, que están bien valorados, y que hay trabajos que eh, tienen que ver con esto de no agarrar la pala, o de que son vagos, o de que, digo, por ejemplo, los empleados estatales, yo soy una empleada estatal, soy docente, o sea, a mí el sueldo me lo paga el Estado. Y el agarrar la pala vinculado a aquellos trabajos que quizás tienen más reconocimiento social o más mérito, o que se visibiliza un imaginario asociado al esfuerzo y que hay que vivir trabajando. Porque de otra manera, si vos planteás otro tipo de vida, de formato, o trabajás pocas horas, o tenés tu emprendimiento, o tenés un tipo de trabajo que está considerado de negros, porque también hay Ujú. trabajos que están considerados de negros, aparece en el estudio, la albañilería. Sin embargo, a ver, conseguir profesionales de la albañilería es complejo. Los maestros mayor de obra, el trabajo que hacen, digamos, no se levanta el país literalmente, estructuralmente, sin un albañil. Eh, entonces creo que tiene que ver con eso, con la legitimidad de ciertas acciones y trabajos, y la indignación ante otros tipos de trabajo que implican otro recorrido. Este término se empezó a usar es reciente por cierta gente que es diputada, es senadora, ¿no? De las provincias. Entonces, ¿eso te parece también una falta de responsabilidad a la hora de decir ciertas cosas, tener ese cierto tipo de frases a la hora de comunicarlo? En el libro aparecen mencionados, no que hayan dicho literalmente negros de mierda, pero sí políticos, funcionarios, sí hay gente famosa que dice
negra de mierda, se ve un caso, o había que matarla de chiquita. Me acuerdo un caso en Intrusos del espectáculo. Sí, Había que matarla de chiquita. porque de grande sí no hay que discriminarla. Exactamente. No, 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 una barbaridad. Toda persona que tenga la posibilidad de comunicar, ya seamos docentes, comunicadores, funcionarios públicos, gente de la farándula del espectáculo, periodistas, etcétera, eh, tenemos que ser muy conscientes de que el lenguaje es fascista. Quiere decir, el lenguaje nos obliga a decir, nosotros no nacemos a un mundo, nacemos a una lengua, ¿no? Que en nuestro caso es el castellano. Nacemos y esa lengua nos impone formas de pensar. Bueno, la lengua tiene una variedad, una amplitud tal para nombrar a las cosas con responsabilidad, con objetividad, sin intención de dañar, y a nombrar a las cosas por su nombre. Una persona que comete un delito es un delincuente. Una persona que tiene bajos recursos económicos es una persona de bajos recursos económicos. También esto pasa mucho con el tema de la discapacidad, ¿no? Yo hago mucho hincapié, no en el libro, pero en mis clases, cuando Ujú. utilizan mogólico como un insulto. ¿Sí? A ver, hay una condición, que es la condición de tener síndrome de Down, que no es una patología, sino que es una condición propia de cromosómica. Y después está utilizar características fenotípicas que eran asociadas al mongolismo, por ahí surge por ahí cuando se descubre la enfermedad y que los chicos y chicas que tenían esta condición eran parecidos a los habitantes de Mongolia y transformarlo en un insulto. Claro. Y en esa transformación estamos haciendo un acto de habla, quiere decir esto, humillar, degradar. Y me acuerdo patente en una de las clases, cuando yo estaba explicando esto, pero yo enseguida paro la clase cuando escucho estas cuestiones, que un alumno se levantó y dijo, quinto año de la secundaria, y dijo, yo nunca lo conté, pero yo tengo una hermana con síndrome de Down. Y a mí honestamente me molesta. Entonces, lo vamos callando y lo vamos repitiendo, Ujú. hasta que entre todos, como sociedad, podamos permitirnos dar este debate, que no va a dejar, que tiene mucho que ver con lo que vos decís, con la ideología, con las acciones políticas, con las acciones estatales, con las acciones que intentan favorecer a grupos que, a ver, no todos nacimos con privilegios. Yo nací con muchos privilegios, si bien habité en un barrio que, bueno, en Barrio Lanza, en San Nicolás, yo Ujú. soy de ahí, del barrio Lanza, Goleta Invencible, León Oh. Guruciaga, toda esa zona. Me acuerdo cuando vivía que era un barrio considerado carenciado, me acuerdo que en la escuela me decían, me preguntaban si yo tenía beca o no por el barrio de donde venía, que el colectivo, me acuerdo, creo que era el 501, no me acuerdo, a veces llegaba, a veces no llegaba, que el barrio no estaba pavimentado, que había una Ujú. sola escuela pública de acceso. Yo nací con privilegios porque me podían mandar a otro tipo de escuela, porque mi papá tenía un auto, entonces podía acceder a otras cosas que algunos vecinos del barrio no podían, porque no había cloacas, pero sin embargo nosotros teníamos la posibilidad de tener agua potable igual, y de que mi papá con mucho esfuerzo pudo mandarnos a mi hermana y a mí a estudiar. Que también ese es otro imaginario, que solamente las personas que estudian tienen cierto reconocimiento. No, digamos, vos podés terminar quinto año y decidir ser decidir hacer una profesión, y hoy en día las profesiones están en extinción y son súper valoradas: la costurería, la herrería, la Ujú. alfarería, cursos de zapatero, de confección de zapatos, de arreglo de... o sea que no es solamente los que estudiamos en la universidad, sino también las condiciones de acceso a lo que se pudo y lo que uno eligió.
sin Los dudas. privilegios existen y no estamos siendo tan conscientes de que no todos nacemos del mismo piso, no todos nacemos del mismo lugar, no todos partimos del mismo lugar. La línea de partida no es la misma. Lo que algunos estados y algunas políticas hacen es tratar de que esa línea de partida sea lo más igualitaria posible. Y eso molesta.